Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 5 del tutorial Automatización de pruebas BDD con Cucumber y Selenium y veremos cómo automatizar una búsqueda en Internet. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Hasta ahora hemos estudiado cómo se integran Cucumber y JUnit 5, que es la versión que estamos usando, para entender el funcionamiento general de nuestro entorno de pruebas automatizadas. También hemos estudiado el lenguaje Gherkin y hemos visto cómo es utilizado por Cucumber para organizar y dar forma a nuestras pruebas automatizadas. En esta parte del tutorial comenzaremos a integrar a Selenium, que es la parte que no hemos tocado hasta ahora, en nuestro entorno de pruebas y comenzaremos implementando la automatización de una búsqueda en Internet. Antes de ponernos manos a la obra, vamos a revisar algunos conceptos básicos asociados a Selenium y que son imprescindibles para poder continuar. Comencemos definiendo lo que es un WebDriver. Y un WebDriver es una herramienta que permite la automatización de pruebas de aplicaciones web. Básicamente actúa como un puente entre el código fuente del lenguaje de programación que estemos usando y el navegador web. El WebDriver interactúa con el navegador simulando las acciones que realizaría un usuario real, como hacer clic en botones, escribir en campos de texto, navegar entre páginas y otras cosas. Cada navegador tiene su propio WebDriver y debe estar configurado adecuadamente para que funcione con Selenium. Luego tenemos el concepto del DOM. ¿Qué es esto de DOM? Bueno, estas son las siglas en inglés Document Object Model y es una representación estructurada de una página web que permite a los desarrolladores interactuar y manipular el contenido, la estructura y el estilo de una página mediante código. Cuando se carga una página web en un navegador, este convierte el código HTML en el DOM, que se organiza como una especie de árbol de nodos. Cada elemento del lenguaje HTML, como puede ser div, p, imagen, h1, etc., se representa como un nodo de este árbol. En las pruebas automatizadas, como las que se realizan con Selenium, el DOM es un elemento clave porque permite a los programas identificar y manipular los elementos de la página. Otro concepto importante es el de localizadores, que también son conocidos en inglés como locators, y son estrategias utilizadas para identificar y seleccionar elementos específicos en una página web dentro del DOM. Estos localizadores son esenciales porque permiten que herramientas como Selenium interactúen con los elementos de la página como botones, cuadros de texto, enlaces, etc. Y bueno, hay muchas formas de localizar. Las más comunes en Selenium son las que vemos en este cuadro, que localizan el elemento usando el atributo ID o name o el nombre de la clase o el nombre de la etiqueta, el XPath o el selector CSS, el link del texto o una parte de ese link. Ya veremos esto más en detalle más adelante en el tutorial. Pero bueno, hay que entender este concepto y saber que se puede aplicar de varias maneras. Luego, una cosa que es importante es elegir el localizador más adecuado según el caso, que lo importante es que sea único para encontrar nuestros elementos de manera unívoca. El siguiente concepto y último por hoy es el de Web Element. Y en las pruebas automatizadas con Selenium, un Web Element es un objeto que representa un elemento en la página web. Este objeto permite interactuar directamente con los elementos del DOM, como botones, campos de texto, enlaces, imágenes y más. Un Web Element puede hacer cosas como realizar acciones, o sea, hacer clic en un botón o escribir texto en un campo, obtener información, como por ejemplo leer texto de un elemento o consultar sus atributos, como el ID, class, name, etc., o verificar el estado de un elemento para ver si está, por ejemplo, habilitado o si es visible o no. Y este concepto de Web Element ya viene a ser digamos, la implementación de Selenium en un lenguaje como es Java, por ejemplo. En la parte práctica de hoy vamos a entonces automatizar la búsqueda en Internet con la aplicación DuckDuckGo. Vamos a partir de una copia del proyecto que configuramos en la parte 3 del tutorial. Pongámonos manos a la obra. Entonces, acá tengo lo que hicimos en la parte 3 del tutorial.
Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y lo voy a renombrar pruebas BDD-4. Y lo voy a abrir entonces con nuestro IDE, en mi caso el IntelliJ, que es el que estoy utilizando. Marco que confío en el proyecto. Bueno, y aquí me ha abierto el proyecto. Acá voy a renombrar esto para ponerle el nombre adecuado, que es pruebas BDD-4. Y voy a verificar que lo que tenía hecho funciona. Entonces ejecuto y sí que funciona. Entonces, bueno, vamos entonces a comenzar a hacer nuestra implementación. Lo primero que voy a es eliminar la feature que tenemos implementada y también los pasos. Bueno, que va a ser muy parecido, pero los vamos a volver a hacer. Entonces vamos a eliminar y comenzamos creando un feature que vamos a llamar búsqueda. Entonces acá en la carpeta feature agregamos un archivo y lo vamos a llamar búsqueda.feature. Feature es donde se define una funcionalidad. Entonces, bueno, acá con el Gherkin comenzamos definiendo el feature y dijimos que es una búsqueda en Internet con DuckDuckGo, que es nuestra aplicación. Y aquí podemos escribir un pequeño resumen de nuestra funcionalidad. Entonces, bueno, vamos a escribir como usuario, coma, quiero buscar información en Internet con DuckDuckGo. Aquí me está pidiendo que recargue Maven, lo voy a recargar para que se recargue el proyecto. Bueno, luego, pues definimos un escenario. Entonces, el escenario sería búsqueda en Internet con DuckDuckGo. Y bueno, comenzamos con el given y decimos que el usuario está en la página principal de DuckDuckGo. Acá, como les decía en las veces anteriores, no estoy usando acentos para que no, digamos, no me dé después advertencias por el uso de acento en las funciones, porque recuerden que va a generar código a partir de lo que yo escribo en el feature. Entonces, bueno, acá lo siguiente es el when. Entonces, cuando escribe la expresión de búsqueda, entonces aquí podemos algo variable. Entonces, en este caso vamos a buscar el laboratorio de Rafa. Eso es lo que la expresión de búsqueda que va a buscar. Y pulsa el botón buscar. Entonces, ven, el sistema muestra una lista con los resultados encontrados. Entonces, fíjense que hemos definido nuestra prueba, todos los pasos están subrayados en amarillo porque ninguno está implementado hasta ahora. Entonces, voy a ejecutar mi aplicación, puedo hacer desde acá o seleccionando la clase que hemos definido de ejecución y darle acá, Run. Esto, como no están los pasos, debería mostrarme los pasos. Bueno, acá tiene definido Smoke Test. Vamos a quitar, bueno, esto lo podemos borrar. Y vamos a ver acá en la configuración, lo de Smoke Test lo vamos a quitar, vamos a comentar. Lo comentamos con una almohadilla. Ahora volvemos a ejecutar y ahora sí nos da los errores, pero también nos propone la implementación de los pasos que debemos agregar, que empiezan desde acá hasta acá abajo. Entonces copio esto y voy a crear una clase en la carpeta donde definí que tiene que estar, digamos, mi implementación de los pasos. Recuerden que eso lo definí también en la configuración, que es
esta propiedad. Cucumber.glue step definition es la carpeta donde voy a tener mi código de mis pasos de prueba. Entonces acá creo una nueva clase, la voy a llamar, por ejemplo, búsqueda DuckDuckGo, y aquí voy a pegar mis pasos, los pasos que me generó Cucumber. Entonces voy a importar las cosas que tengo que importar, el then, el when y el given. Voy a agregar también un logger para poder ir escribiendo las cosas que necesito. Entonces, private, static, final, logger. Voy a fijarme que sea el de log4j, que es el de las librerías que tengo incluidas en mi proyecto. Esto lo voy a llamar log y lo obtengo de un log manager y le paso el nombre de la clase. Entonces, búsqueda duckduckgo.class. Aquí hay un error. Claro, falta el método getLogger. Bien, ya tengo mi logger. Y ahora, bueno, lo primero que tendría que tener es un WebDriver. Entonces, el WebDriver es lo que me va a permitir comunicarme con el navegador. Entonces, vamos a definirlo. Private, static, WebDriver. Fíjense que me los proponen y está dentro de la librería Selenium. Y lo voy a llamar driver. Y yo tendría que inicializar este driver. Recuérdense que aquí hemos agregado varios WebDriver para cada navegador. Acá tendría que forzosamente elegir alguno de ellos. Vamos a elegir el de Chrome, por ejemplo. Y hay una función de Cucumber que me permite ejecutar las inicializaciones. Y yo tengo que usar la notación before. Before, fíjense esto está en Cucumber. Y acá tengo que definir una función que sea pública, que no devuelva nada hasta que sea un void. Y aquí le puedo poner el nombre que sea. Voy a ponerle el nombre initDriver. InitDriver. Y acá voy a iniciar mi driver. Entonces, vamos a escribir esa información. Inicialización del WebDriver. ¿Cómo inicializo el WebDriver? Bueno, tengo que primero setear unas propiedades. Entonces, System, la propiedad es el WebDriver que quiero iniciar. Set Property, y le pongo acá WebDriver.chrome.driver. Y aquí tengo que decirle en la ruta donde tengo mi WebDriver. Entonces, esto hay que irse al directorio superior y comenzar a recorrer todo el árbol. Source, test, después está resources, después está en drivers y después le doy el nombre del driver que quiero usar. Como es el de Chrome, pues tengo que usar este Chrome driver.exe. Chrome driver.exe. Esto setea la propiedad y ahora voy a crear mi driver. Entonces, driver va a ser igual a new Chrome driver, puesto que es el driver de Chrome, lo que quiero es el que quiero inicializar. Y luego, bueno, voy a maximizar. Entonces digo driver, voy a maximizar la ventana. Punto manage, punto window, punto maximize. Bueno, entonces con esto he inicializado mi driver y he abierto la ventana del navegador, la he maximizado. Ahora, bueno, también debería tener una función que me permita cerrar el navegador al final de mis pruebas. Para eso se usa normalmente una función que esté anotada con la función after, que se va a ejecutar una vez terminados los pasos. Entonces, after, que también es de Cucumber, también tiene que ser public void, y aquí la voy a llamar simplemente keepDriver. El nombre que le demos a la función es indistinto, el que quieran poner. Lo importante es que esté anotada con after. Y aquí, bueno, voy a poner loginfo. Voy a poner se libera
el WebDriver. Bueno, y esto es simplemente driver.quit. Bueno, esto cerraría nuestro navegador al final de la prueba. Y ahora, pues, lo que habíamos hecho en las veces anteriores es simplemente implementar nuestros pasos de prueba. Entonces, para empezar, tenemos que posicionar el navegador en la página principal de DuckDuckGo. Entonces, bueno, vamos a poner log.info. Ponemos acá el usuario se posiciona en la página principal de DuckDuckGo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con nuestro driver le hacemos get y le pasamos simplemente la URL donde tiene que navegar. Y esto nos va a hacer navegar a la página que queremos. Entonces, la página es https dos puntos barra slash slash duckduckgo.com y slash. Esto nos va a poner en la página que necesitamos. Luego viene el primer paso. Tenemos que escribir la expresión de búsqueda. Vamos a cambiar el nombre de esta variable. Y acá pues vamos a poner un log.info y ponemos que el usuario introduce la expresión de búsqueda. Y bueno, tenemos que empezar por localizar ese elemento en la pantalla, en el DOM. Entonces, bueno, acá tengo abierto DuckDuckGo. Acá está la caja de texto donde tengo que agregar mi instrucción de búsqueda y si pulso el botón derecho, me sale un menú contextual y al final del todo me aparece la opción inspeccionar. Inspeccionar me va a abrir la estructura del DOM, que estamos acá, y me va a posicionar en el sitio donde quiero inspeccionar. Bueno, aquí tuve que volver a dar porque no me había posicionado la primera vez. Entonces fíjense que está acá en el input. Y bueno, en este caso es muy fácil porque tiene un ID, que el ID normalmente suele ser único. Y entonces es una buena opción para buscar. Entonces voy a copiar el search input. Y entonces, bueno, voy a crear mi localizador, que en Java y para Selenium es el objeto by. Entonces, by, le doy un nombre, vamos a llamarlo, por ejemplo, texto búsqueda locator, de localizador. Y tenemos que inicializarlo, entonces lo inicializamos con by. Le decimos que vamos a usar un ID, que es el que hemos copiado ahora, lo pegamos acá, y esto pues me va a permitir localizar este elemento. Después tengo que crear un objeto para poder acceder a ese elemento, y eso es el web element, que es el último concepto de los que vimos. Lo voy a llamar web element, y con el driver voy a buscar el elemento utilizando el navegador. Y entonces aquí le tengo que pasar el texto búsqueda locate. Entonces ahora web element, si todo ha funcionado, debe tener el acceso a ese campo de texto. Y lo único que tengo que hacer ahora es escribir el texto. Entonces web element punto send keys y aquí le paso la expresión que tiene que buscar. Bueno, y estos pasos van a hacer que entonces que se escriba la expresión en el navegador. Siguiente paso, vamos a escribir acá loginfo. El usuario pulsa el botón buscar. Bueno, de nuevo tenemos que crear un localizador del botón. Entonces vamos a llamarlo by botón búsqueda locator. Va a ser igual a by y ahora tenemos que escoger cómo vamos a buscarlo. Entonces vamos de nuevo acá. Aquí vamos a escribir la expresión a buscar, el laboratorio de Rafa, para estar en la misma situación del test, que ya tendría el texto escrito. Fíjense que el botón se ilumina y vamos a buscar. Aquí, inspeccionar, y aquí ha encontrado el botón, que es todo esto que está acá. Entonces, aquí pues no tiene un ID, tiene pues otras propiedades que no son muy conocidas. Vamos a ver
Acá en tercer botón y buscamos las opciones que nos da. Acá en copiar, fíjense que nos propone un selector CSS. Pues vamos a copiar ese selector y entonces vamos a usar ese selector. CSS selector, por ejemplo, y lo que hemos copiado, que es ese código que está ahí. Bueno, ya veremos si funciona o no. Y luego, pues, vamos a hacer un web element para acceder a ese botón. Lo vamos a llamar web element. Y con el driver vamos a buscar elementos suministrándole el botón búsqueda junto a locate. Y ahora con el botón simplemente tenemos que hacer clic, que es simplemente eso. Entonces, esto pues debería cargarnos la otra página. Y bueno, por último, debería mostrarnos entonces los resultados. Log.info, el sistema muestra una lista de los resultados encontrados. Acá vamos a simular la búsqueda. Pues ha encontrado varias cosas. Vamos a suponer que a identificar que estamos en esta página si el resultado de la búsqueda es ese elemento que está ahí. Entonces vamos a, por ejemplo, acá inspeccionar este elemento. Bueno, aquí no los muestran, no tiene una forma así fácil de ver cuál es su localizador. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos propone acá. Vamos a decirle que copiamos, por ejemplo, el XPath de ese elemento. Y bueno, por cierto, si entran a la página, pues aprovechan de suscribirse, nada les cuesta. Bueno, voy a definir un localizador, by, vamos a poner texto búsqueda, vamos a llamarlo resultado locator, va a ser igual a un by.xpath, que fue lo que hemos copiado, y fíjense esta ruta larga que pone allí, pues es el XPath, que es una manera de acceder a ese elemento. Y lo que tenemos que ver es que ese elemento tenga un determinado texto. Entonces, bueno, primero accedemos al elemento con creando un web element, va a ser igual a driver.findElement, le pasamos el resultado locator, extraemos el texto de ese elemento, entonces vamos a en una cadena string texto, vamos a acceder al web element.getText y como no sabemos si es mayúscula o minúscula, vamos a convertir todo a minúscula. Vamos a poner acá to lowercase y vamos a ver que ese texto sea el que esperamos, que sea el laboratorio de Rafa. Entonces vamos a poner assertion.assertTrue y digamos que ese texto debería contener el laboratorio de Rafa. Todo en minúscula porque no hemos contenido, lo hemos convertido a minúscula. Y si nos da este resultado, pues consideraremos que el test está correcto. Bueno, pues ya lo único que nos queda es ejecutar nuestro test. Vamos a ver. Ejecutamos. Aquí nos abre el navegador, se pone en la página y ha buscado y lo ha dado por correcto. Fíjense, todos los pasos están bien. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que no nos damos cuenta de que lo ha hecho. Entonces vamos a poner una demora entre cada paso. Vamos a poner que acá un thread.sleep. Vamos a poner que tarde un segundo entre cada paso. Bueno, aquí tenemos que agregar una excepción a la firma, este interrupted exception. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. O sea que antes de cada paso, que tarde un segundo para que nos dé tiempo de ver el test. Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Arrancamos, abre el navegador, lo maximiza, escribe la expresión de búsqueda, pulsa el botón y muestra los resultados y cierra. Entonces, si miramos acá la ejecución, pues vemos que ha escrito todos los textos que esperábamos, ¿no? La inicialización del driver, aquí tenemos un error
Y es porque el driver, entre el momento en que lo hemos descargado y ahora ha habido una nueva versión. Entonces me está avisando que no estamos en la versión más reciente. Ya luego, en futuros tutoriales, les mostraré cómo resolver esto automáticamente sin tener que volver a descargar el navegador. Y bueno, por hoy lo dejamos hasta acá. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.